Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Les saludo, les bendigo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo en este día domingo 8 de noviembre del año 2020, el año de plenitud divina en el que estamos morando bajo la gloria de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por su misericordia, su gracia, su cuidado, su protección, su ayuda, sus bendiciones. Gracias porque el Señor nos rodea con su grande amor. En esta tarde nos preparamos para seguir nuestro estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Es un maravilloso libro que nos cuenta la historia de todo lo que el Espíritu Santo hizo con la iglesia del primer siglo. Estamos estudiando porque nosotros tenemos la plena convicción de que Dios va a restaurar todas las cosas que ha perdido su iglesia con relación a la iglesia modelo del primer siglo. Voy a tener una palabra de oración en este momento. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por este día tan hermoso que tú nos has regalado, en el cual nos has permitido, Señor, congregarnos en las diferentes congregaciones de tu iglesia, de la iglesia que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en este momento nos permite también seguir estudiando tu palabra en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que esa unción, ese poder y esa manifestación de tu Espíritu que se dio en el primer siglo, también en el presente, tu iglesia pueda contar con ella. Para ello, capacítanos, enséñanos y entrénanos, de tal manera que podamos ser los instrumentos útiles y santificados que tú usas para ese propósito de restaurar todas las cosas en medio de tu iglesia. Abrimos nuestros corazones para que tú hagas con nosotros como tú quieras hacer, depositando en ello semillas que germinen, que crezcan y que den fruto para tu honra y tu gloria. De antemano queremos darte gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos y hermanas, estamos estudiando el capítulo número 5 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Así que vamos entonces a entrar en nuestro estudio del día de hoy. Hoy voy a estarle hablando acerca de la prueba de los apóstoles. La iglesia fue primeramente probada con lo de Ananías y Zafira que vimos la semana pasada. Vamos entonces esta semana a ver la prueba de los apóstoles. ¿Con cuánta frecuencia se ha encontrado gente piadosa en cárceles o calabozos en virtud de su fidelidad a Dios? Cuando uno busca en la Biblia la respuesta a esta pregunta, queda sorprendido de cuán larga es la lista. José fue encarcelado en Egipto a raíz de su fidelidad a Dios. David tuvo que ocultarse en cavernas. Jeremías también experimentó el sufrimiento. Primero fue puesto en el cepo y luego en la cárcel y finalmente en una cisterna en donde se hundía en el barro. Daniel fue arrojado en el foso de los leones y los tres jóvenes compañeros de él en un horno de fuego. Juan el Bautista languideció en una cárcel antes de su muerte. Jesús fue detenido en una especie de cárcel después de su arresto. Muchos de los apóstoles estuvieron encarcelados. Pedro fue encarcelado en varias ocasiones. Pablo y Silas fueron apresados en Filipo. Juan, quien escribiera el libro del Apocalipsis, se hallaba exiliado en Patmos, una isla solitaria cerca de Turquía. Como se ve,
los fieles creyentes fueron obligados a pasar horas y días en cárceles y calabozos. El escritor de la epístola a los Hebreos se refiere a esta clase de castigo en Hebreos 11:36. En la predicación de esta semana veremos cómo los apóstoles pasaron por una de estas experiencias y de qué manera Dios intervino a fin de que pudieran cumplir su piadosa misión. En mi disertación de este día voy a desarrollar 3 aspectos esenciales de mi tema, la prueba de los apóstoles. El primero, arrestados como criminales. El segundo, libertados por un ángel. El tercero, arrestados de nuevo. Vamos a ver este primer punto, arrestados como criminales. Este primer punto está basado en Hechos, capítulo número 5, versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, y se llenaron de celos. Echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Amados hermanos y hermanas, las autoridades judías supieron de la rápida expansión del evangelio, lo que los impulsó a tomar acción. Aparentemente, después de la primera persecución, pensaron que los apóstoles no pasarían por alto las amenazas que se les habían hecho. Pero los apóstoles no solamente pasaron por alto las amenazas, sino que la iglesia toda oró que Dios le diera intrepidez, es decir, libertad para hablar la palabra. Dios respondió sacudiendo el lugar en donde oraban, derramando el Espíritu Santo y realizando poderosos milagros. Nada se realizaba por el propio esfuerzo. El Espíritu Santo se manifestaba y ellos procedían según las manifestaciones del Espíritu. El sumo sacerdote y sus amigos saduceos se sintieron heridos en su orgullo al observar de qué manera los discípulos se atrevían a desafiar sus órdenes de guardar silencio respecto de Jesús. Sentían también envidia del tremendo impacto que hacía la iglesia. El éxito del evangelio, amados hermanos y hermanas, frustrará a los impíos y los hará volverse envidiosos. Consideraban que el poder y la influencia de la iglesia constituía una amenaza para su propia autoridad sobre el pueblo y para su posición como dirigentes oficiales. De manera que se levantaron llenos de indignación, un celo violento en defensa de sus propios deseos egoístas y de su prestigio y poder político. Pedro y los apóstoles ya habían ganado más respeto de lo que ellos habían recibido. La diferencia, sin embargo, radicaba en que los líderes religiosos demandaban respeto y reverencia para ellos mismos. La meta de los apóstoles era lograr respeto y reverencia hacia Dios. A los apóstoles no se les respetaban porque lo demandaban, sino porque lo merecían. Con profunda demostración de autoridad hicieron arrestar a los 2 apóstoles. Los escoltaron públicamente a la cárcel. Al parecer, temían ahora más al evangelio que al pueblo judío que admiraba a los creyentes. El señor Edwin Rice nos dice que las cárceles del cercano oriente eran lugares lóbregos, malolientes y ruidosos. Las cárceles construidas por los griegos y romanos en la época antigua eran imponentes edificios de piedra con murallas
de hasta 3 metros de espesor. Generalmente estaban divididas en 3 partes. La cárcel interior no tenía ventana, mientras que las otras partes tenían una ventana o 2. La cárcel interior no tenía abertura, con la excepción de la puerta, la cual era de hierro con un pesado candado. Los presos eran obligados a sentarse en el húmedo piso, en aquel aire viciado, con escasa luz. Era en estas cárceles interior que se mantenían a los peores criminales, encadenados a las murallas, con cadenas alrededor de sus muñecas, tobillos y a veces cuellos. A los líderes judíos los animaba la intención de avergonzar a los apóstoles y desacreditarlo. Pero se habían olvidado de su fracaso cuando trataron a Jesús como un criminal común. Qué necios eran al pensar que podían poner fin al evangelio encarcelando a 12 dirigentes cristianos. Los apóstoles tenían poder para hacer milagros, gran audacia en la predicación y la presencia de Dios en sus vidas. Sin embargo, no estaban libres de azote y persecución. Los arrestaron, encarcelaron, azotaron con látigo y los calumniaron los líderes de la comunidad. La fe en Dios, amados hermanos y hermanas, no elimina los problemas, hace que parezcan menos tímidos, porque los pone en la debida perspectiva. Usted no puede esperar que todos reaccionen favorablemente cuando anuncia algo tan dinámico como su fe en Cristo. Algunos se sentirán celosos, temerosos o amenazados. Espere algunas reacciones negativas, pero recuerde que debe interesarle más servir a Dios que las reacciones de las personas, como dijo el apóstol Pedro en Hechos 5:29. Voy al segundo punto. Libertados por un ángel. Está basado en Hechos capítulo 5, versículos del 19 al 24. Pero un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y al conducirlo fuera dijo: vayan y de pie en el templo hablen al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en el templo al amanecer y enseñaban. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban con él fueron y convocaron al Sanedrín con todos los ancianos de los hijos de Israel. Luego enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Cuando los oficiales llegaron y no los hallaron en la cárcel, regresaron y dieron las noticias, diciendo: hallamos la cárcel cerrada con toda seguridad y a los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos no hallamos a nadie dentro. Como oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes quedaron perplejos en cuanto a ellos y en qué vendría a parar esto. Esa misma noche, amados hermanos, cuando los líderes religiosos metieron en la cárcel a los apóstoles, Dios envió a un ángel para que abriese las puertas de la prisión y libertase a los apóstoles. Dios empleará ángeles para que intervengan en favor de sus hijos. Los saduceos que lo arrestaron no creían en los ángeles.
¿Qué confirmación fue esta para los apóstoles de que Dios los acompañaba en su firme posición contra las amenazas de estos dirigentes religiosos? Sin embargo, el propósito de Dios no era simplemente el de libertarlos. Quería contrarrestar la vergüenza que los saduceos querían imponer en ellos. ¿Qué confirmación del poder de Dios sería para las multitudes en el templo al ver a los dos la mañana después de su arresto? Cuando los apóstoles estaban encarcelados a raíz de sus actividades evangelísticas, un ángel del Señor fue enviado para que abriera la puerta de la cárcel y lo sacara. El ángel le dio instrucciones de que continuaran su ministerio. El mandamiento de Dios consiste en ir y hablarle a las personas las palabras de vida. A fin de colaborar en la administración de los negocios celestiales, Dios creó los ángeles, como dice Nehemías 9:6, que desempeñan entre sus muchos ministerios la responsabilidad de ayudar a aquellos que serán herederos de la salvación, como dice Hebreo 1:14. El fatigado profeta Elías disfrutó del ministerio de los ángeles cuando se hallaba desanimado y deseaba morir. Cuando Lázaro murió, los ángeles le llevaron al seno de Abraham. El rico no tuvo tal consolación a su muerte. Pedro disfrutó de una experiencia de liberación en una época cuando Herodes lo tenía preso para ser ejecutado. Cuando Pablo se hallaba preso en una nave que sufriría el naufragio en una tormenta, se le apareció un ángel para ejercer ministerio en su favor. Jesús indicó que los ángeles cuidan a los hijos de Dios, y Daniel dio testimonio del hecho de que cuando él se hallaba en el foso de los leones, Dios cerró la boca de la fiera para que no lo dañaran. Existe un gran consuelo en el hecho de que los ángeles constituyen una hueste innumerable, un número suficiente como para ejercer su ministerio en favor de todos los hijos de Dios. Como dice Job, capítulo 25, versículo 3, y Hebreo, capítulo 12, versículo 22. Dios tenía también el propósito de hacerle ver a los apóstoles que esta nueva fase de la persecución no podría obstaculizar la extensión del evangelio, ni debían tampoco suavizar el tono de su mensaje o procurar de alguna forma hacerlo menos ofensivo para sus perseguidores. Debían de hablar todas las palabras de esta vida. Indudablemente, el evangelio significa vida. Cristo es la vida, nuestra vida. Sus palabras son vida. La vida eterna es su vida en nosotros. De manera entonces que la vida cristiana no es simplemente un credo al que nos suscribimos, un partido político en favor del cual realizamos una campaña, una filosofía humana respecto de la cual podemos especular, o un club social al que pensamos plegarnos. Es una vida que debe vivirse en el poder del Espíritu y en la fe de Jesús. Los apóstoles fueron libertados a fin de que vivieran consagrados a Jesús y declarando que es el dador y sustentador de la vida. Los creyentes, por medio del Espíritu Santo,
son testigos de la verdad del Evangelio, somos testigos de la verdad del Evangelio. Las puertas del templo se abrían al amanecer, dice la palabra del Señor. Al amanecer el templo era un lugar de mucho movimiento. Muchas personas se detenían allí para orar y adorar. Y los apóstoles fueron listos para anunciarle las buenas nuevas de la nueva vida en Cristo Jesús. Los apóstoles estaban allí obedeciendo al mandamiento del ángel. Después de entrar, comenzaron a enseñar a todos los que estuvieran dispuestos a oír. Aunque estaban profundamente cansados físicamente a raíz del arresto y la cárcel, obedecieron implícitamente las órdenes divinas. Eran varones de Dios, dispuestos a hacer la voluntad de Dios sin tener en consideración las consecuencias. Suponga que alguien le amenaza con matarle si usted no deja de hablar acerca de Dios. Quizás se sienta tentado o tentada a callar. Pero los apóstoles, después de la amenaza de los líderes influyentes, el arresto, los azotes, el encarcelamiento y su liberación milagrosa, volvieron a predicar, amados hermanos y hermanas. Esto era nada menos que el poder de Dios obrando en este grupo de hombres, como dice Hechos 4:13. Cuando estamos convencidos del poder de la resurrección de Cristo y luego de experimentar la presencia y poder de su Espíritu Santo, podemos confiar al hablar a otros de Cristo. En contraste con todo esto, los sacerdotes y saduceos convocaban al Sanedrín o Suprema Corte Judía, esperando hallar una forma de reducir a silencio a los apóstoles. A la hora en que las multitudes comenzaban a llenar el templo, a eso de las 9 de la mañana, los 71 miembros del Sanedrín se hallaban sentados en un semicírculo, listos para abrir la sesión tan pronto como los guardias trajesen a los presos. Pero llegó la noticia de que aunque la cárcel estaba firmemente cerrada y los guardias no sabían lo que había sucedido, la cárcel estaba vacía. Esto provocó consternación entre las autoridades del templo. Estaban muy perplejos respecto de lo acontecido y no podían imaginarse siquiera a dónde llevarían estos continuos milagros. Sin duda, se sentían avergonzados de que sus planes quedasen obstaculizados en esta forma misteriosa. W. Graham Scroggie citó lo siguiente: la prosperidad provocó persecución, pero son los perseguidores los que quedan en el ridículo, puesto que las fuerzas son desiguales. Como siempre ocurre cuando Dios apoya a una de las partes. La autoridad es siempre débil cuando no tiene apoyo moral y ningún valor tienen y ninguna seña externa de ostentación podrá reemplazar tal apoyo. Vamos al tercer punto: arrestados de nuevo. Hechos 5 del 25 al 28 sustenta este tercer punto. Dice: pero vino alguien y le dio esta noticia: he aquí los hombres que echaron en la cárcel están de pie en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el capitán de la guardia del templo con los oficiales y los llevaron, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo.
Cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y he aquí han llenado a Jerusalén con su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Alguien trajo de pronto la noticia de que los apóstoles se hallaban enseñando en el templo. Enceguecido por la envidia y el odio, el jefe de la guardia del templo, que era un sacerdote cuya autoridad era solamente inferior a la del sumo sacerdote, acompañado de sus oficiales, arrestó de nuevo a los apóstoles. En contraste con el severo trato de que habían sido objeto los apóstoles el día antes, esta vez no hubo violencia. No era fácil observar que la gente que quería oír el evangelio fácilmente podría enfurecerse y apedrear a los guardias del templo. Finalmente, los apóstoles podrían haber pronunciado una orden y haber comenzado un desfile o una manifestación o una marcha hacia la casa del sacerdote. Pero los apóstoles no querían la liberación que el hombre puede proporcionar. Sabían lo que Dios podía hacer, de manera que se encomendaron a sus manos y acompañaron seriamente a los funcionarios. Obedecían a Dios y no temían hacerle frente a los enemigos del Señor. Cuando los apóstoles fueron traídos, el sumo sacerdote de inmediato les recordó que el Sanedrín estaba dispuesto a hacer cumplir la orden de que no enseñaran en este nombre. Obsérvese que el sumo sacerdote y los otros líderes religiosos evitaban mencionar el nombre de Jesús, probablemente con la intención de que la frase "este hombre" fuese despreciativa. Pero no podían hacer menos que reconocer este profundo impacto que estaba haciendo el evangelio, llenando a Jerusalén con su doctrina o enseñanza. El sumo sacerdote los acusó también de procurar hacer de aquel a quienes ellos se referían menospreciativamente como este hombre. La iglesia primitiva era tan eficaz en proclamar el evangelio que los dirigentes religiosos lo acusaron de haber llenado a Jerusalén de su doctrina, como dice el verso 21. En esta labor, los creyentes de la iglesia primitiva sentaron un profundo ejemplo para la iglesia de la actualidad. Las escrituras expresan con claridad meridiana que todos los creyentes debemos desempeñar una labor activa en la evangelización. Felipe es uno de los ejemplos del lugar que tiene el hombre en el programa evangelístico de Dios, como se relata en Hechos capítulo número 8. Sin embargo, tanto las mujeres como los niños desempeñaban una activa labor. Mateo indica que los sacerdotes principales vieron niños en el templo diciendo "Hosana al hijo de David", como dice Mateo 21:15. En el versículo siguiente, el Señor Jesucristo le recuerda a los dirigentes religiosos la profecía que la alabanza debe partir de los labios de los niños y de los que maman. Muchos pasajes de las Sagradas Escrituras nos indican asimismo que las mujeres desempeñaron una parte activa en la predicación del Evangelio. En algunos casos
se las nombra, como en Filipenses 4:3, mientras que en otros casos la labor de ella es sencillamente reconocida, como en 1 de Timoteo 5:10, Tito capítulo 2 versos del 3 al 5 y 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1. El principio básico de la evangelización lo proporciona el apóstol Pablo, que dijo lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. En realidad, el temor era infundado. No existía antisemitismo entre los apóstoles. El evangelio era buenas nuevas, de manera que hasta aquellos que habían dicho que la sangre del Señor cayera sobre ellos y sobre sus hijos, podían recibir el perdón por medio del hombre que había muerto en la cruz. Como dice Mateo 27-25 y Hechos capítulo 3, versículos del 13 al 19. Jesús solo sentía amor y perdón por ello, como dice Lucas 23-34. El apóstol Pablo hubiera sacrificado su propia alma y hubiese él mismo ido al infierno si hubiera podido salvar a sus hermanos judíos inconversos. Como dice Romanos 9:3, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Sabía que solamente la fe en Jesús podía salvar, pero los amaba aún cuando ellos habían rechazado al Salvador. Es un error, amados hermanos y hermanas, suponer que existen bases para el antisemitismo en el Nuevo Testamento. Es también un error procurar quitar estos pasajes que demuestran que los judíos necesitaban el evangelio al igual que los gentiles. Mire, nadie puede entrar al cielo por practicar una religión. Al cielo se entra por aceptar al Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, como Redentor, como Rey, como Dios. Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. Nadie puede llegar al Padre sin el Señor Jesucristo. Es interesante, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener estas palabras que expresó nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en este tiempo de apostasía y donde se está manifestando el espíritu del anticristo. Nosotros no podemos negar la fe que hemos expresado en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros negamos el señorío de Cristo y que en Cristo está la única esperanza para el ser humano, esa es una labor del anticristo. Se opone a todo lo que se relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que le quite deidad, cualquiera que le quite el esplendor que el Padre le ha dado a nuestro Señor Jesucristo, está en peligro de naufragar en su fe, como naufragaron en el primer siglo Himeneo, Alejandro y Fileto.
Nosotros, amados hermanos y hermanas, nos debemos mantener como los apóstoles. Tenemos que obedecer a Dios primero. Tenemos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llenarnos de ese evangelio, de esa doctrina que presenta el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos permanecer firmes, agarrados, asidos de nuestro Señor Jesucristo, con su naturaleza divina fluyendo en nosotros, para que asimismo nosotros seamos participantes de su ministerio glorioso. Los apóstoles, a pesar de que fueron encarcelados, el ángel le dijo: vayan, Dios le ha liberado para que ustedes vayan y sigan predicando de la vida. Y esa vida es nada más y nada menos que nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Amado, ¿saben qué es la vida eterna? La vida eterna es Cristo en nosotros, Jesús señoreando en nuestra vida. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, orándole al Padre por nosotros, le dijo: Padre, yo quiero que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste para que tengan vida eterna. Hay que conocer a Jesús y dejar que Él viva y se manifieste en nuestro corazón y desde nuestro corazón. Qué maravilloso ejemplo nos dejaron a nosotros los apóstoles, gente de valor y gente que pelearon por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gente que trabajó de tal manera que el sumo sacerdote pudo decir: ustedes han llenado a Jerusalén con su doctrina. Vamos a orar, amados hermanos y hermanas. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por la palabra que nos has entregado en el día de hoy. Hemos podido ver cómo los apóstoles fueron perseguidos, encarcelados, pero luego que lo encarcelaron, tú lo soltaste, no para que huyeran, sino para que volvieran a ir al templo a predicar la palabra. ¡Qué maravilla! Y volvieron a ser arrestados, y en su misión fueron y se presentaron ante el Sanedrín. Señor, ellos se encomendaron a ti. No trataron de levantar a las multitudes para que les defendieran, sino que se encomendaron a ti para que tú de una manera especial pudieras glorificar y engrandecer tu nombre. Muchas gracias por este ejemplo. Queremos vivir lo que ellos vivieron, porque ciertamente ellos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron dirigidos, guiados, conducidos por el Espíritu Santo. Asimismo, nosotros queremos ser guiados, dirigidos y conducidos por tu Espíritu Santo, Señor, y seguir mediante la revelación que tu Espíritu Santo nos da, obedeciéndote a ti mediante esa revelación, esa palabra direccional de tu maravilloso y santo Espíritu. Muchísimas gracias, Padre. Nosotros tenemos la plena convicción que tú le vas a devolver a la iglesia del presente todo aquello que tuvo la iglesia en el primer siglo. Muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos y hermanas,
Quiero darle gracias por haber estado conmigo este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Y espero, si el Señor así nos lo permite, volver a estar con ustedes el día jueves a las 7 de la noche, donde seguiremos hablando de temas relacionados con el carácter. Esta semana empezamos a hablar acerca de la sumisión y la próxima semana vamos a continuar con ese tema tan interesante. Como yo decía en esa disertación, que el arma más poderosa que tenemos nosotros los creyentes es nuestra sumisión a Dios. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Tengan buenas tardes en el nombre de Jesús.